¿Qué tal, señores, señoras? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localia Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de Oliver Weiss, que es el director botánico de la Fundación Sales, ahí en la Avenida Europa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Digo dónde está porque la Fundación Sales, yo no sé si es el secreto mejor guardado de Vigo. Desde luego es un lugar único y un pequeño paraíso botánico lleno de sorpresas y bueno, como a ti te pasa a mucha gente cuando entran por primera vez. 7.000 metros cuadrados de jardín, también hay invernadero, dedicados un poco al cuidado de ese jardín creado por el paisajista, por el arquitecto paisajista Francisco de Sales hace bastante, ¿verdad? Porque lleváis 50 años, ¿no?, de fundación. Sí, llevamos 51 años como jardín. Desde los principios existe un carballo, es el único testigo de aquella época, un árbol centenar. Pero luego todas las especies que trajo Francisco de Sales y la que estábamos añadiendo nosotros encajaron de maravilla. Por eso tampoco nos sorprende que hay tantos extranjeros trabajando ahí como yo, por ejemplo. Bueno, tú que procedes de Alemania, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuántas especies hay? Dices que todo nació a raíz de un carballo. ¿A día de hoy cuántas especies hay y de dónde proceden esas especies? Hay casi 1000 especies diferentes entre arbustos, grasas, árboles, y proceden de todos los continentes, más bien de un clima casi tropical. Por ejemplo, las altitudes de los bosques lluviosos de Colombia o Venezuela, el sur de Chile, Australia, Nueva Zelanda, de todas esas partes, sur de África, tenemos importantes representantes. Entre todas esas especies destaca últimamente el nenúfar, que ha servido un poquito de efecto de llamada, ¿no?, para la Fundación Sales, ¿verdad? Un nenúfar especial, además, ¿no? Es el nenúfar gigante, sí. Era un proyecto, es una planta difícil de conseguir. Es tropical, solo se propaga con semillas, es difícil conseguir esas semillas. Los jardines botánicos que lo poseen fuera de España, en España no hay ninguno, lo guardan un poco, siempre te vienen con excusas, que tienen compromisos, que había poca cosecha. Y fue Kew Gardens que nos donó las primeras semillas y nos enseñaron también cómo llevar el cultivo, lo supimos hacer y se adaptó perfectamente al clima que tenemos aquí en Vigo y fue un poco sorprendente la gran atracción del verano. Con todos tus compañeros de prensa y los medios nos dieron una cobertura enorme. De hecho, me confesabas antes de empezar la entrevista que desde que está el nenúfar se le ha dado un poquito de promoción, ha aumentado un poquito las visitas a la Fundación Sales, ¿no? Un poquito, muchísimo. Agosto, septiembre era lleno y aún hoy, 1 o 2 veces al día entra alguien llamado o lo llamamos el efecto nenúfar, que lo viene por primera vez a descubrir este espacio. Bueno, esto es bueno, ¿no? Para lo que yo decía, es el secreto mejor guardado de Vigo, para darlo un poquito a conocer, ¿no? Para que los vigueses nos acerquemos, porque tengo la sensación de que no muchos vigueses hemos pasado por allí, ¿verdad? Sí, mira, es un proyecto único en Galicia y el nenúfar enseñó también que quizás único en España. Es un proyecto cosmopolita, es algo donde no solo hay esas especies de lejana procedencia o gente trabajando de fuera, sino el exterior. Está el Parque de Soroa en Cuba colaborando con nosotros, está Kew Gardens interesado en nuestras condiciones climáticas y colaborando con nosotros, donando especies. Algunos jardines en Alemania nos ceden especies. El exterior está apoyando mucho este espacio. ¿Y eso por qué? ¿Qué hace significativo o especial a la Fundación Sales, a este jardín botánico en Vigo, que a lo mejor pues, no hace especial a otro? No lo sé. Exacto. ¿Hay algún hecho diferencial? Hay un hecho enorme que es las condiciones climáticas. Estamos ahí en la vertiente hacia Samil, en la entrada de Ría de Vigo. Hay muchísima humedad, un nivel de humedad relativa elevada, entre 50 y 80%. No hay heladas. No hay exceso de temperatura en verano, es así un clima templado, agradable, y eso que hace que muchas especies aguantan perfectamente, se sientan a gusto. Y te cuento, por ejemplo, los nenúfares gigantes en Alemania o en Inglaterra ya están todos retirados
están guardados en semillas, en sus almacenes, porque ya el clima no permite más, mientras aquí sigue echando hojas y hojas. O sea que es el único en Europa que podemos ver realmente al En aire este libre. momento quizás es el único que puedes encontrar en toda Europa. Ya llena de orgullo, ¿no? Y satisfacción, que Oh, diría el otro. Ya te digo. Bueno, el nenúfar ha servido en los últimos meses un poco de efecto de llamada, es un poco ese símbolo de la Fundación Sales, pero hay más flores, más especies también realmente importantes y símbolos de la Fundación. Sí. Alguna también muy rara de ver por aquí, ¿verdad? Sí, muchas. Como símbolo, ya no es tan raro, pero es en la propia, en la verja hacia la carretera, un eucalipto ficifolia, un eucalipto rojo, que en los meses de junio, julio, está lleno de flores rojos y la gente nos identifica con este árbol. Pero luego tenemos también fósiles vivientes, árboles que se pensó que están extinguidos, pero se descubre algunos pocos ejemplares. Y los jardines botánicos ahí cumplen una función enorme en la conservación de especies porque, bueno, participan en programas de cultivo y nosotros tenemos ahí la bolemia, que es una araucaria de los primeros árboles que existían, que en el año 94 se descubrió en un pliegue de montaña, 18 ejemplares que quedaron vivos y se empezó a reproducirlos y repartirlos entre los jardines botánicos. Tenemos Metasequoia, que pasó lo mismo, pero en los años 40, en el este de China. Luego, algunas especies trepadores, por ejemplo, Passiflora paritae, que viene de Colombia, de la montaña, que tiene una estrecha relación por su arquitectura de la flor, que es un tubo muy largo de 20 centímetros, rojo intenso, con una roseta muy bonita, y necesita un colibrí particular, el colibrí espada, para polinizar. Pues el colibrí con el cambio climático se fue a altitudes más mayores y la planta no pudo seguirle. Y entonces se quedó sin polinizador y bueno, se fue reduciendo en especies y ahora tenemos una. No tenemos el colibrí, evidentemente, pero participamos en endurecer esa planta, que luego nos lo reclaman esquejes. Y eso es una gran función que transmitimos a los niños de los jardines botánicos. Bueno, veo que hay mucha colaboración estrecha. Hablabas del Queen Garden en Londres, en Inglaterra, o también en Alemania. Sí. Se pide y se ofrece, ¿no? Exacto. ¿Y qué es lo que está pidiendo o qué es lo que le gustaría tener a la Fundación Sales y qué es lo que nos piden a nosotros? ¿Qué esquejes o qué semillas? Yo por pediría una superficie mucho más grande para poder plantar más árboles. Pedimos más especies tropicales. Hay algunas especies muy raras que podrían encajar muy bien en el jardín, pero también podemos ofrecer, por ejemplo, Kew Gardens no tiene flor de loto que nos floreció este año y de la cual conseguimos 3 semillas. Es una flor de loto Komarovi, algo especial, y podemos donarles al menos una semilla. O sea, le vamos a dar algo a los de Londres. Exacto. Increíble. Nos envidian algo los de Londres. Sí, sí, sí. Bueno, comentabas el eucalipto rojo que florece en los meses de junio, julio. Esto, claro, me lleva a pensar que la visita a la Fundación Sales, al Jardín Botánico, es no única e irrepetible, sino que al revés, cambia cada 2 por 3. Uno podría ir, no sé, cada mes o por lo menos cada estación, entiendo, porque se encontrará, imagino, un jardín completamente renovado. Habrá plantas, flores que cambian, ¿no? Porque florecen diferentes especies, ¿no? Exacto. Hay sabios visitas que tenemos que ya han descubierto eso y que vienen con frecuencia cada 2 semanas o cada semana en primavera. Recuerdo una chica que cada sábado vino a leer un libro en una zona que tenemos muy bonita y así aprovechó ver los cambios en el jardín. Luego hay alguna pareja que pasea entre los árboles y ve los cambios. Ahora es muy bonito el otoño, tenemos varias especies caducifolias que echan ahora las hojas rojas, que cambian de tonalidad. Entonces yo invito todo el año invito a la gente a que venga a verlo. Claro, no sé si podemos decir cuál es la mejor época del año. Diríamos que todas, entiendo. Todas. Aunque la primavera sea un poquito la estación de las flores. Exacto, ¿no? Es más exuberante. Pero a mí me pasa, no sé a ti, pero a mí me pasa que el octubre o el otoño lo disfruto porque ya no tienes que ir a cada fiesta, ya no tienes que correr tanto, ya puedes realmente relajarte un poquito y contemplar un poco, meter la cosecha dentro de casa
Y así pasa también en la fundación. No es tan exuberante como en primavera, pero no quita que no tenga encanto. Bueno, el encanto que tiene una visita a la Fundación Sales se ve acompañado también de vez en cuando por actividades que realizáis, ¿no? Por ejemplo, los brunch, ¿no? Que llevan un año, creo que, realizándose los domingos por la mañana, ¿no? O sea, hay mucho más detrás, ¿verdad? Cada último domingo del mes hacemos un brunch para compartir un poco este espacio único con la gente y traer un grupo de música que podría encajar por su característica, algo relajado, algo inspirativo, y compartimos la comida que trae cada uno y la gente paga una entrada, en parte para los músicos, en parte para el mantenimiento del jardín, y está muy bien acogido por la gente. Bueno, se paga entrada para el brunch, el último domingo de mes. La entrada habitual de martes a sábado a los jardines botánicos, a la Fundación Sales, creo que es gratuita. Es gratuito, pero cuando me preguntan, siempre indico que ahí debajo del roble hay una hucha. De donativo. Exacto, porque no vivimos del aire y hay que trabajar mucho para que el jardín esté como es. Bueno, existe un patronato, ¿verdad?, detrás de la Sí. Fundación. ¿De qué vive, por lo tanto, de la Fundación? Dices, no vivimos del aire, hay las donaciones de los particulares cuando van a visitar el jardín. ¿Qué otros ingresos genera la Fundación Sales para sobrevivir?